Pues muy buenas tardes. Es para nosotros, como les decía hace un momento, la Brigada para la Libertad, un gustazo enorme y además un profundo sentido de justicia que esté aquí Sebastián con nosotros. Sebastián es un amigo de muchísimas batallas que yo considero tan mexicano como francés. Ahora que lo escuchen se van a dar cuenta de que no solo su novela es mexicanísima, sino él tiene la mitad de su corazón bien puesta en este país, ¿no? Venimos a presentar un proyecto que para él representó muchísimos años de trabajo y que además es emblemático de una amistad que viene aquí representando Vero con Juan Hernández Luna, que nos dejó hace 9 años, 2010, ¿no? Si no me equivoco. Es un libro que nace de la amistad entre Sebastián y Juan y que a partir de charlas y de mucha amistad sobre todo, produce este libro que ahora presentamos. Yo no iba a presentarlo, viene Juan Omar Fierro a acompañarnos porque él sí trató a Juan y lo conoció muy bien y pues para eso vine a hablar, pero yo un poco a manera de introducción les platico mi acercamiento a esta novela que leí hace unos años porque Sebastián tiene la gentileza de mandarme sus libros cuando los publican en Francia. Yo como los puedo leer, pues siempre tengo un interés muy particular en leer estos trabajos, ¿no? Y es una novela que a mí me atrapó de inmediato, porque es una novela epistolar, es una novela que está basada en la estructura, en correspondencias entre personas que no se conocen al principio de la novela y que van desarrollando una profunda amistad y además un diálogo en el que se van contando sus respectivos, un mexicano y un francés se van contando, así como los autores de esta novela escrita a 4 manos son un mexicano y un francés, se van contando sus realidades, ¿no? Es una profunda conversación a través de cartas y yo conecté de inmediato y de esto me di cuenta cuando la terminé, porque yo aprendía la lengua francesa en 1985, pasé un año. Imagínense, 85, era todo teléfono y cartas, y yo ese es el año en el que aprendí a comunicarme por cartas, porque el llamar por teléfono era carísimo. Entonces aprendí a hablar francés y aprendí a escribir cartas, y yo también tuve un amigo con el que correspondí, varios amigos, pero aprendí ese maravilloso arte que es la correspondencia, ¿no? Entonces esta novela, que además como conocí a Sebastián y a Juan, pues me conmovió profundamente, ¿no? Pues, exclusivamente por eso, ¿no? Y ese es un poco mi punto de partida para decirles, esta novela de veras vale la pena que la lean. Es una novela que el Fondo de Cultura Económica está lanzando con bombo y platillo, fue su lanzamiento más importante este año en la Feria de Guadalajara y por eso está aquí Sebastián, porque lo trajeron, acaban de traducirla, se está lanzando y la tenemos aquí a un superprecio. Entonces, pues sin más, yo le paso la palabra a Sebastián. Bienvenidos, de veras es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué hable primero, Verón? Buenas tardes. Pues nada más comentar que, bueno, Juan fue mi pareja los últimos 11 años y yo leía las partes que Juan escribía en español porque pues Sebastián le contestaba en francés y yo podía leer lo que él le pasaba a Sebastián, pero estaba muy contento de trabajar con Sebastián y yo no sabía, hasta después que me dijo Sebastián que él había terminado y pues eso fue muy emocionante, ¿no? Y bueno, que nos platique un poco Sebastián de lo que va la novela y todo. Ok, hola, buenas tardes. Gracias, Vero, gracias, José Janón. Pues sí, esta novela, como dijeron, es una novela que empecé a escribir a 4 manos hace más de 12 años, en el 2008. Empezamos a escribir con Juan Hernández Luna, que era muy amigo mío. Un día nos reunimos aquí en la Ciudad de México, los dos, y nos pusimos alrededor de su mesa, en la sala de su casa, y yo dije, oye, quiero que escribamos juntos, porque al fin y al cabo la literatura es la cosa que más nos importa a tú y a mí, y somos amigos en todo, pero tenemos que prolongarlo en la literatura, me parece de lo más natural. Y entonces Juan dijo, sí, va. Entonces nos sentamos, yo tenía una botella de tequila y Juan tenía una botella de ron y nos pusimos a hablar y a hacer planes, ¿no? Toda la noche, y a la mañana pues, despertamos y ya no nos acordábamos de nada de lo que habíamos planeado. Entonces dijimos, bueno, ni modo, vamos.
Entonces yo me regresé a Francia y Juan me mandó una primera carta. Había creado un personaje en los años 30 en México y yo le contesté, como si fuera un personaje en los años 30 en Francia. Entonces se armó un juego de rol entre él y yo, como si fuéramos nuestros personajes, ¿no? Y nos estuvimos escribiendo, mandando cartas, archivos adjuntos a los emails por más o menos un año, año y medio. Y nos mandábamos mails, nos llamábamos por teléfono y decíamos, oye, necesito que corrijas esto, oye, ahí dijiste tal cosa y yo no puedo con esto, necesito que me metas una referencia a la Guerra Civil Española. Este personaje de enano que pusiste ahí, pues no me conviene, quiero que lo quites. Y entonces estuvimos trabajando así por un año y medio y luego Juan se enfermó. Cuando falleció yo dejé pasar un par de años y luego estuve retomando la novela por 3 años trabajando solo. Es una cosa que fue muy difícil porque Juan había dejado muchísimas cosas abiertas, habíamos escrito más o menos una tercera parte de la novela. Él tenía personajes que había construido, que eran personajes mexicanos, que yo no sabía a dónde él los quería llevar, no sabía cómo pensaban, ¿no? Yo no sé cómo piensa un mexicano, me lo imagino, pero yo no soy mexicano. Entonces había que reconstruir, había que modificar, armar. Juan había dejado unos bocetos que él no había retrabajado, vuelto a trabajar, muy largos, 5 o 10 páginas, y yo necesitaba que eso se condensara en media página, entonces tuve que reescribir. Fueron muchísimas revisiones, muchísimas correcciones. Mandé 3 versiones a mi editor en Francia, hasta que finalmente se publicó en el 2015. Y ahora pues regresa a México. Yo suelo usar el título, la metáfora de los monarcas, ¿no? Digo que es una novela que empezó aquí hace más de 10 años y como después de un largo ciclo, una larga migración, pues regresa ahora aquí en español traducida. Es una migración esta novela, es una migración acerca de las novelas. Migración para mí, yo cambié muchísimo en esos 10 años. Juan era un excelente escritor, un gran escritor, yo creo, que cuando nos conocimos ya tenía una trayectoria, más de 10 novelas publicadas de varios géneros, policial, fantástico, horror, erótico. Yo apenas tenía un par de novelitas, ¿no? Y aprendí muchísimo con Juan. Creo que mejoré mucho como autor, entonces he cambiado mucho, esto se lo debo a él, es como una herencia esta novela. Y es una novela de ciclos porque precisamente toda la novela gira en torno a esas cuestiones. El eje central de la novela es la transmisión, ¿no? La transmisión a través de las generaciones. Con Juan creamos unos personajes en México en los años 30. Él creó un artista, dibujante, diseñador de carteles para el cine, que manda cartas a la dirección que le dejó una mujer de la que está muy enamorado. Le dejó una dirección en París, él manda cartas, pero ella ya no vive ahí y el joven francés que vive en este barrio pobre le contesta las cartas y entre los dos pues se crea una forma de amistad que gira en torno a esta mujer. Entonces toda la novela, sobre 3 generaciones, porque la novela se desarrolla a lo largo del siglo XX, gira en torno al personaje de esa mujer, que es como una proyección de las fantasías de todos. Los personajes principales, sus nietos, hombres, mujeres. Una mujer que pasa de un continente a otro, reaparece en México, en Hollywood, en Francia, y le van siguiendo la traza, ¿no? Y mientras la van siguiendo, pues se van encontrándose a sí mismo. Y de eso trata la novela. Y como la amistad entre Juan y yo fue el punto de partida de esta novela, estuvo en el origen, pues se convirtió en un tema, ¿no? Es una novela de la transmisión, no solamente entre las generaciones, pero sino entre personas, ¿no? Entonces, bueno, esa más o menos es la novela. Pero a ver, vamos entrando en orden a este tema, porque hablaste ya de cómo conociste a Juan, cómo empezaron a cartearse, cómo jugaban, me gustó eso que dijiste, el juego de rol. Pero realmente, ya que leyendo la novela, a mí lo que más me sorprende entrando en esa, porque es increíble cómo logran que 2 extranjeros, 2 personas que no se conocen, se enamoren, o sea, el mexicano que le escribe en francés buscando a esta mujer y el francés que no conoce a esta mujer, que simplemente vive en el departamento que dicen que ella habitaba, que además no habla español,
que eso me encanta, porque eso es un pretexto para que estos dos personajes que se cartean, que no hablan sus propios idiomas, busquen a terceros que traduzcan las cartas, que se las... y eso da pie a introducir cada vez más personajes, ir ampliando el mundo, y en ese mundo se van insertando personajes fascinantes, ¿no? Como Aragón, por ejemplo, o Elsa, su esposa, pero o sea, lo que quisiera saber es un poco cómo fue, primero, ¿por qué los 30? ¿Por qué la novela empieza en 1935? ¿Eso fue decisión de Juan? ¿Fue tuya? No, pues cuando hicimos un boceto de la novela, queríamos, bueno, el tema era la transmisión, entonces queríamos que se desarrolla sobre varias generaciones, pero queríamos que la tercera fuera la nuestra. O sea, Juan y yo no teníamos exactamente la misma edad, Juan era como 15 años mayor que yo, pero más o menos queríamos que la tercera generación fuera la nuestra. Entonces, pues remitaba a la generación de los abuelos a los años 30, que además era un periodo que nos interesaba mucho por una razón. La novela empieza en los años más o menos 34, ponle, que es un momento, o sea, en Francia el Frente Popular arranca en 1936, con unos cambios políticos mayores, y aquí en México en el 36, por el mismo periodo, cardenismo, ¿no? Entonces, y luego llega la guerra, y es el momento en que el mundo se pone en movimiento, que es una cosa que nos interesaba mucho, y lo estuve hablando hace poco con una señora en Inglaterra, que conoció la guerra y me dijo, eso es el acierto de la novela, la gente que vio la guerra de repente se dio cuenta de que el mundo era un mundo fijo, con unos valores ancestrales, viejos, unas tradiciones, ¿no? Y luego, a partir de esos años, en Europa, éxodo, exilio republicano, los judíos, el mundo se pone en movimiento y todo el mundo se mueve. La gente se va, deja su casa, ¿no? Eso es un tema que nos importaba mucho a Juan y a mí, ¿no? Porque bueno, yo viajo mucho, yo soy francés, pero no tengo patria, sentimiento de la patria, y Juan era una persona también muy inquieta, ¿no? Y era un tema que nos importaba mucho. Entonces, por eso dijimos los años 30. Y luego, otra cosa que se disfruta mucho en la novela es el sentido del humor. Este personaje que entra muy temprano en la novela del enano, que es también otro de los inquilinos de esta casa donde vivió esta mujer, me hizo pensar, y aquí sí corríjame, porque otra de las cosas, yo a ti te conocí como estudioso de la obra de Paco Taibo. Escribiste una tesis muy sesuda, además se lee muy bien, en la que analizas todas las novelas de Paco, en las que hay muchísimos enanos. Entonces descubro un enano en esta novela y me quiero acordar exactamente lo que dice Paco, de que cuando tienes problemas en una historia, tienes que meter a un enano, ¿no? Porque eso rompe las dinámicas. Me parece... muy lógico pero ¿cómo surge este enano? Y si mi lectura es correcta, si es una manera de meterle, porque el humor de la novela de veras se disfruta muchísimo, ¿no? No, el enano es una idea de Juan. De hecho, todas las ideas más o menos más originales de la novela, el enano, el frasco de caracoles, ¿ves? Este frasco de caracoles que los franceses comen y que aquí en México los personajes usan de forma erótica, ¿no? Todas esas ideas son ideas de Juan. Éramos muy diferentes en esto. Como dijiste, yo soy académico y Juan siempre me decía, pero estás escribiendo como académico francés de la Sorbona. Y yo decía, pues sí, porque soy académico francés de la Sorbona, ¿no? Pero él tenía una imaginación desaforada. Entonces él, este gigantón luchador de cabeza acromegálica, que él pone ahí, el enano, el frasco de cartón, todas esas ideas que son las mejores ideas de la novela, que luego yo tuve la suerte de poder trabajar y apropiarme como si fueran mías, son de Juan. Entonces, ¿para qué puso un enano? No te lo puedo decir. Y un poco también para entender, porque esto me intriga a mí, ya me lo platicabas un poco antes, tú traduces los textos de Juan al francés, integras esta primera edición, y el humor lo haces francés, porque yo aquí yo a Juan sí lo he leído y te leo más a ti, aunque me estás aclarando de dónde vienen las ideas. El humor, más la idiosincrasia es lo que quiero preguntar. ¿Tuviste problemas para adaptar la idiosincrasia de Juan a lo francés, que así fue como nació primero esta novela y ahora regresa a México traducida al español? Bueno,
dejamos el trabajo ni siquiera a medias. Entonces, y Juan era un escritor que escribía muy rápido y luego se toma mucho tiempo revisando las novelas. Yo soy lo contrario, yo escribo lento y reviso al mismo tiempo. Entonces Juan había escrito muchas páginas, pero no las había revisado y no las pudo revisar. Entonces yo tuve que hacer el trabajo de revisión imaginándome como él lo hubiera hecho. Pero al fin y al cabo, pues sus textos pasaron por el tamiz de mi percepción, mi cultura y, como dijiste, mi idioma. Porque yo estuve reescribiendo sus capítulos, más o menos. Algunos casi no los toqué, los acorté, pero casi no los toqué, pero la mayoría sí. Entonces, antes de traducir, me encontré con un manuscrito de frases que empezaban en español, que Juan las había escritas, y luego seguían en francés con mis correcciones, y luego otra vez la frase de Juan y correcciones en español, porque yo a veces también hice correcciones directamente en español. O sea, era un patchwork de voces, de idiomas, y pues había que pulirlo. Y pulirlo, eso fue el trabajo de la traducción. Entonces, obviamente pasa por el tamiz de mi propia mente, por mis ojos y por el tamiz de mi mente y cultura. Por lo más que intenté respetar la voluntad de Juan, su humor, pues yo pensaba que lo había logrado, pero si tú me dices que pues, se siente más de mí que de él, pues lo siento de cierta forma. Ahora tengo que leerla en español, que eso es la siguiente etapa, ¿no? Otra pregunta que me intriga, la mujer, este fantasma femenino que todos persiguen, que es el pretexto para que la novela se mueva y todas estas generaciones busquen, se llama Lorelei. Y a mí, o sea, primero, ¿por qué se llama Lorelei? Y yo pensé, como es una mujer que estuvo en el cine, que además eso sirve para meter a Walt Disney en la novela un poquito, sirve de modelo en los 30, cuando estaba haciendo esa primera película de dibujos animados, y además uno de los autores de novelas, de las cartas, es ya lo dijiste, un dibujante, que va a Hollywood a trabajar con este equipo de animadores. ¿Por qué se llama Lorelei? ¿Y cuáles fueron las mujeres un poco que informaron a este modelo, a este fantasma femenino que recorre la novela, ¿no? Bueno, pues ves que es alemana, bueno, es modelo, es prostituta, como es muy bella, los nazis la usan como carnaza, de cierta forma, para sus maniobras, unos planes para corromper en Francia, en México, en Estados Unidos, y como dijiste, la usan como modelo para Blancanieves, con el propósito de meter unos mensajes nazis en la película. De eso podremos hablar después. Y entonces, ¿por qué Lorelei? Bueno, por la leyenda de la Lorelei, ¿no? Esa leyenda alemana de esta mujer en el Rin, en un peñasco del Rin, que cantaba, que es como la sirena, ¿no? Más o menos, que cantaba y atraía a los marineros hacia los peñascos para que murieran. Y es una leyenda que tuvo una larga tradición en las letras y en particular en Francia. O sea, hay poemas de Gérard de Nerval, hay poemas de Guillaume Apollinaire sobre la Lorelei, y entonces es una figura que ahí estaba presente, la mujer de la que atrae a todos, de la que todos se enamoran y que representa el peligro. Yo pensé en Marilyn Monroe, imagínate, mi cultura, que es menos literaria y más cinematográfica, no sé si lo recuerdas, es en la película más famosa de Marilyn Monroe, ella se llama, en la de Los caballeros las prefieren rubias, es Lorelei, y es No, fíjate, no lo recordaba. La única función de ese personaje es volver loco a todos los hombres, que se casa con el millonario y se va con el otro, y un poco como funciona este fantasma en tu novela. Sí, no, pues si quieres ir al cine, ¿te acuerdas que Lorelei está fascinada por Dietrich, precisamente por el personaje de Lola en El Ángel Azul, ¿no? Entonces también tiene relaciones ahí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y luego un poco me gustaría, en Francia hay una tradición, otra de mis novelas favoritas es Las relaciones peligrosas de Laclos, que es la primera novela epistolar que yo leí, una novela basada enteramente en intercambios de cartas, ¿no? Y es increíble, de veras se cuenta, me intriga, porque ahorita que le estaba revisando antes de la presentación, es que cómo saltas estando en México a Francia, a Los Ángeles, a París, a la Guerra Civil en Barcelona, y todo con pequeños, o sea, es un juego estructural que ya que lo ves ejecutado,
no sorprende tanto, pero a mí sí es algo que, o sea, me gustaría un poco que hablaras cómo como autor, cómo vas moviendo la acción, no solo en el tiempo, como ya dijiste, las generaciones, sino de diferentes ubicaciones. ¿Cómo vas encontrando primero tienes el pretexto o quieres ir a ese sitio y buscas un pretexto que funcione en forma de carta, ¿no? Es algo que me intriga mucho, cómo es, porque funciona, de veras fluye, se te olvida a veces que ya incluso cambiaste ya hay otras personas que escriben cartas, no son los mismos, y no te das cuenta, ¿no? Porque ya estás en esta pacto entre autor y lector, en el que pues toda la información va a surgir, y además incluyes también de repente notas, incluyes telegramas, incluyes tarjetas. Todo esto un poco, ¿cómo es deliberado o fue surgiendo conforme ibas armando la...? Bueno, para empezar con tu pregunta, estabas hablando de la CLO y de las relaciones peligrosas, así es el título en español. Yo, a raíz de escribir esta novela, me encontré de que sí, en Francia hay una tradición de literatura epistolar muy fuerte. O sea, por ejemplo, me invitaron a un par de festivales de literatura epistolar. No, yo no sabía que eso existía, festivales dedicados únicamente a literatura epistolar, ¿no? Entonces sí, hay una tradición. Ahora, lo que tú preguntas, al principio para nosotros la forma epistolar era la más fácil de escribir a cuatro manos, ¿no? Porque no vivíamos, por razones técnicas, no vivíamos en el mismo lugar y entonces no era posible trabajar juntos los textos. Entonces Juan iba a lo suyo con sus personajes, yo iba a lo mío. Pero ves, por lo que dijimos hace rato, es una falsa relación epistolar, porque todo al fin y al cabo pasó por el filtro de mi reescritura. Entonces sí hay diálogo con Juan en la primera parte, pero al fin y al cabo reescribiendo la novela y traduciéndola, también soy yo discutiendo, hablando conmigo mismo, ¿no? Y lo de los documentos, pues era, al principio, el proyecto que yo tuve cuando le propuse a Juan escribir juntos, como yo escribía en francés, él escribía en español, Juan no leía francés, no lo hablaba, entonces fue otro de los problemas de los que tú hablaste dentro de la novela, esos personajes que buscan quien les traduzca las cartas del otro, pues Juan tuvo el mismo problema, tenía que imprimir los textos, tenía que buscar a alguien que se los tradujera, ¿no? Entonces Juan no metió, pero bueno, no hablábamos el mismo idioma, entonces lo que yo al principio le había propuesto es que escribiéramos una novela en dos idiomas y se publicará así. La idea era Cortázar, ¿no? Una novela con dos recorridos, los lectores que leen francés leen la parte en francés que los lleva a adivinar la parte in ausencia, la parte que les falta, lo contrario, y los lectores que leen ambos idiomas pues tienen una tercera novela. Entonces ese era el proyecto al principio. Los editores nos dijeron no, ni pensarlo, nadie va a publicar un libro que la mitad no la puede leer sus lectores, ¿no? Pero entonces dos idiomas, y también queríamos meter muchos documentos. Y al principio las primeras cartas, toda la primera parte, teníamos ilustraciones. Y también los editores dijeron no sirve, no cuesta demasiado, no ilustraciones. ¿Cómo qué tipo de ilustraciones, por ejemplo? De todo, por ejemplo, el luchador del que estábamos hablando está ahí porque Juan me mandó una foto que sacó en una revista. Es una revista de este luchador acromegálico y decía el ángel francés peleando en México. Entonces la metimos ahí, por eso está el luchador en la novela. Y luego cuando Juan falleció, yo quise darle más importancia al luchador y entonces estuve reconstruyendo su biografía. Hay muchas cosas por ahí, porque se hizo famoso después de su muerte, porque fíjense, ves su cabeza, ¿no? Es la cabeza que sirvió de modelo para dibujar a Shrek en la película de Walt Disney. O sea, cuando este tipo muere, cuando tenía esa cabeza tan grande, un amigo de él, millonario, con el que solía jugar a ajedrez, porque era un tipo muy inteligente, el millonario le saca 3 moldes fúnebres, ¿no? Y están ahí, hay 2 en unos museos en Estados Unidos y la tercera en la colección particular del tipo. Y entonces cuando los dibujantes de Shrek imaginan al monstruo, el ogro, pues le dan la cara de Maurice Tillet. Entonces, bueno, yo voy reconstruyendo la biografía de este personaje y digo, no veo el momento en que estuvo en México.
O sea, en 36 está en Singapur porque está en el ejército francés, lo deja, encuentra un manager, lo lleva a Francia, a Inglaterra a pelear, estalla la guerra, lo lleva a Estados Unidos y se vuelve campeón del mundo. Cuando estuvo en México antes de la guerra, ¿no? Entonces busco y me doy cuenta de que la foto que me mandó Juan es un error. No se trata del ángel francés, es el ángel sueco. Que cuando el ángel francés se hizo tan famoso aparecieron imitaciones, ¿no? Que también eran acromegálicos. Y entonces, ¿ves? Todos esos documentos los queríamos integrar a la novela. Juan decía, es una novela, estamos escribiendo una novela de chile, mole y manteca. Entonces todo eso lo estábamos metiendo, documentos, ¿no? Y bueno, ahí empezó, todos los documentos empezaron a dialogar. Es una novela plurivocal, ¿no? Y entonces, a partir del momento en que vuelve a pasar por mi percepción, es mucho más fácil armarlo, ¿no? Y el uso que haces de la historia, te tomas libertades. Por ejemplo, Paco, otra de las cosas que siempre dice cuando está usando personajes reales, como digamos Hemingway, o tú usas a Elsa, a la esposa de Luis Aragón, el famoso poeta francés, ¿te preocupa que el momento en el que tú lo estás usando en la novela sea real o te tomas libertades? O sea, la historia que cuenta Monarcas, ¿es una historia fidedigna o hay libertades literarias que te tomas con esos personajes reales que incluyes en la novela, ¿no? Bueno, yo creo que en la biografía de los personajes reales, incluso muy famosos y muy trabajados, siempre hay huecos y es ahí donde te metes. Y entonces personajes que yo uso, como póngale Maurice Tillet, ¿no? Su biografía está documentada, pero no hay biografías oficiales, no hay trabajos científicos, entonces te da mucha opción para meterte ahí, ¿no? Y luego, pues, distorsiones mínimas, ¿no? Hay una escena en la que Leni Riefenstahl, la directora del nazismo, alemana, sí, del el nazismo, triunfo de la voluntad, ¿no? Así el famoso documental. Se encuentra con Walt Disney en Hollywood. Todo eso es real. O sea, ella lo cuenta en sus memorias. Entonces yo retomo sus memorias y parte del diálogo es verdadero, y nada más inserto unas palabras, unas líneas de diálogo que no lo son y que van a lo que a mí me interesa. Pero sí, básicamente la mayor parte de la novela es real. Toda la trama de las relaciones de los nazis con Disney es básicamente real. Los nazis tenían una pasión por Disney, básicamente Goebbels, porque Goebbels veía en Disney un modelo de propaganda, y sobre todo Disney era el único gran productor de Hollywood que no era judío. Entonces a los alemanes les interesaba. Hay constancia en los diarios de Goebbels. Goebbels lo dice, que para la Navidad del 37 Hitler le pide que le ofrezca de regalo de Navidad 6 cortometrajes de Disney. Eso es verdad, ¿no? Hace poco se encontraron, hace como 6, 7 años, en un museo de Suecia o de Noruega, no me acuerdo. En la parte de atrás de una pintura se encontraron 4 dibujos. 3 eran 3 de los 7 enanos y el último era Pinocho. Son dibujos de Hitler. Los autentificaron. Hitler estaba fascinado por Disney y mandó a Leni Riefenstahl porque quería que trabajaran juntos. Hitler estaba muy cercano a Ford, que era el gran financiero del nazismo, Henry Ford. Entonces todo eso es real. Nada más unos huequitos ahí por donde yo me meto. No es verdad que los nazis quisieran meter mensajes políticos en Blancanieves, pero sí, si te acuerdas de Blancanieves, toda la estética está muy inspirada en Alemania, en la cultura alemana, porque Disney tenía un interés, hizo un viaje a Europa en 33, creo, y pasó mucho tiempo en Alemania, compró 150 libros de arte y luego los usó, ¿no? Si ves la cabaña de los enanos, es un modelo de cabaña tradicional, de casa tradicional de Alsacia, por ejemplo. Entonces hay muchos detalles ahí y solo hace falta reinterpretarlos. No es cambiar la realidad, es interpretarla de otra forma nada más. ¿Y tú escribes cartas hoy? ¿Escribes cartas como te diriges o sea, tienes corresponsales, escritores, amigos hoy a quienes les dirijas cartas como las que hay en esta novela? No, que va.
No, claro que no. Eso me parece, como decía yo al principio, es una profunda tragedia, ¿no? A mí, si me apasionó esta novela es porque yo pude, por azares del destino, vivir en una época en la que la única manera, no tenía opción, ¿no? Literalmente no me alcanzaba para hacer una llamada de teléfono y hablar con una… Es más, la PTT, y esto es increíble, en 1985 el correo francés era tan preciso, no sé si lo sigue haciendo, que le ponen hora a las cartas, al timbre postal. Entonces yo iba a ver a un amigo el domingo y en lugar de hablarle por teléfono el viernes para decirle voy a tu casa el domingo, me salía más barato mandarle una carta el viernes, que yo sabía que si la posteaba antes de las 12 de la mañana esa carta iba a estar antes del domingo a la 1 y él iba a saber que yo iba a llegar. No, entonces, yo creo que eso es un recuerdo romántico tuyo. Bueno, mi punto es, viví en un año escribiendo cartas por miles de razones, pero desarrollando ese gusto, que este es el gran canto y por eso es increíble para mí y muy emocionante poderles presentar hoy esta novela, porque yo conocí a Juan, conozco a Sebastián, yo los conocí en Gijón, vi esas borracheras que platicas, yo no participé en esas conversaciones, pero yo los vi en la mesa de al lado y me siento un poco cómplice de eso y desde luego me siento parte de este arte de compartir, de cultivar la amistad de manera epistolar, con documentos literarios largos, concentrados, porque escribir un tweet, mandar un mensaje en WhatsApp, no requiere ningún esfuerzo. Sentarte a analizar tu día, lo que piensas, en una carta dirigida a un destinatario que para ti como escritor representa… a lo que voy con esto es que es una reivindicación para mí esta novela de lo importante que es enviarse cartas y escribir cartas, ¿no? Sí, no, bueno, a mí también me gustaría, desde un punto de vista romántico, ideal, me gustaría ser el tipo de escritor francés que escribe cartas a otros escritores del mundo, ¿no? Pero, para empezar, no puedo. ¿Ya viste cómo escribo? La forma como escribo la pluma, pues no puedo escribir porque a los 10 minutos ya me duele mucho y no puedo escribir. Entonces prácticamente no puedo. Pero sí, esta novela es una recuperación de este ejercicio de amistad del que tú estabas hablando, porque como dijimos, es una novela plurivocal, de muchísimas voces. La mayoría de los personajes secundarios están inspirados, los que no están inspirados en la verdad, están inspirados en amigos nuestros, de Juan o míos. Llevan su nombre, llevan su cara, son los mismos. Incluso aparece Paco en la novela, ¿no? El barco importante que lleva a los personajes de un lado al otro del Atlántico se llama Monteverde, del nombre de mi querido amigo. Por aquí anda. Que por cierto me hizo esos días la mejor lectura de la novela que jamás me hicieron. Estuve aprendiendo muchas cosas sobre mi propia novela, gracias a Eduardo. Entonces todos están ahí, ¿no? Es una reivindicación del ejercicio de amistad, eso por seguro. Ya lo era desde un principio y lo fue incluso más cuando yo me quedé solo, por necesidades, ¿no? Que los amigos estén ahí. El diálogo al principio de la novela, este diálogo epistolar que mantuvimos durante 1 año y medio con Juan, este diálogo no podía seguir, pero tenía que seguir. Entonces tuvo que seguir de otra forma. El diálogo ya no es un diálogo epistolar en la segunda parte, en la tercera parte, pero es un diálogo con las palabras de Juan, con sus ideas, ¿no? Sus palabras dialogando con mis palabras, como yo las reescribo, como yo las traduzco, sus ideas pasando por el tamiz de mi propia mente, de mi propio humor, como decía, como uso sus ideas para llevarlas a donde yo quiero llevarlas, ¿no? Pensando en que él me decía, no, eso no lo vas a hacer, eso no se puede, o eso sí, llévatela, esa idea. Es un diálogo, pero que sigue de otra forma que el diálogo real, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Porque no traigo porque a lo mejor podemos… 15 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, o Vero, si tú quieres añadir algo o preguntarle algo a Sebastián. Llegó Juan Omar. Ya llegó el que sí va. Pues súbete para acá, Juan Omar, te dejo la silla. Los dejamos con Juan Omar, que nos va a explicar por qué quiso participar en esta mesa. Bienvenido, Juan Omar, no te vi. Una disculpa a los que, por no haber llegado temprano, me confundí con la hora, cosa que es bastante común en mí. Bueno, yo más que hablar de la
de la novela que todavía no he leído, pues yo venía con la idea de hablar de Juan, ¿no? De los personajes que habitan sus novelas y de cómo fue, digamos, cómo era él como escritor. Creo que he estado pensando a partir de que releí su última novela que se llama Cadáver de Ciudad. He estado pensando mucho en que Juan, a pesar de que, según yo recuerdo, no era una persona religiosa, tiene en sus novelas unos personajes que rayan pues en lo místico, porque estamos hablando de una especie de nahuales, una especie de monstruos, una especie de seres que se desenvuelven entre, pues no sé, entre el bien y el mal, ambiguos, ¿no? Y bueno, creo que de alguna forma esto refleja parte de la personalidad de Juan, ¿no? A mí me parece que Juan era un nahual de alguna forma para gente como yo, yo era un joven de 20 y tantos años cuando lo conocí, y creo que sus aportaciones en mi vida pues fueron, en cuanto a lectura, definitivas, ¿no? Porque yo no tenía tanto gusto en ese momento por la novela negra, y poco a poco fui metiéndome al mundo de la novela negra y entendiendo que pues no era nada más Agatha Christie, ¿no? Que había mucho más allá de eso, y que había, digamos, incluso una narrativa política a veces dentro de la novela negra. En Yodo y en Cadáver de Ciudad hay estos personajes principales que por momentos son humanos y por momentos no lo son. Por eso me hace sentido decir que tienen algo de nahuales estos personajes. Esto con lo que crecimos nosotros de alguna forma, de la tradición prehispánica, de que hay estos seres vivos que en los 90 eran los chupacabras y esas cosas, estos seres terroríficos que se aparecen pero también desaparecen, ¿no? Y cuando digo también lo del nahual, pues sí creo que Juan era una especie, los nahuales no siempre son malos, pueden ser buenos también, pueden ser guías, y por eso pienso en Juan como una guía, ¿no? Creo que sí fue una guía en esos años en los que yo estaba formándome intelectualmente. Las lecturas que hice con él creo que sí marcaron mucho lo que me empezó a gustar, aunque ya yo tenía un gusto definitivo ya por la poesía. Hay autores que yo descubrí con Juan, como Osvaldo Soriano, que me parecen fundamentales ahora en mi vida como lector, ¿no? Y que durante mucho tiempo he compartido yo después con mis amigos o con mis compañeros o con mis colegas, porque me parece que Osvaldo Soriano es un escritor argentino muy poco leído en México, pero que tiene una gran obra y mucho que decir para nosotros, que de alguna forma podremos entender lo que es. Juan también escribía poemas. Hace poco estuvo por acá otro amigo de Juan, que hablábamos justo de que hay que recuperar la poesía de Juan. Él tiene unos cuantos, entonces yo creo que se podría hacer. Y bueno, Juan, esta búsqueda de Juan, creo que él no, para él la literatura sí era vital, ¿no? O sea, no le importaba tanto publicar, porque por ejemplo sus poemas no los publicabas, sino escribir, ¿no? Escribir, tener de alguna forma también expresarse, liberarse. Él veía, sí, por lo menos la poesía como una forma de liberación. Y bueno, creo que ahorita escuchando a Sebastián, me parece también que el género epistolar pues sí sería algo, es algo que me casa con Juan, ¿no? Juan también escribía cartas, a lo mejor no
no físicas, pero bueno, ya con el uso del correo electrónico, que es cuando yo lo conocí. Recuerdo cartas de Juan también por correo electrónico, que bueno, no tienen el mismo sabor, pero de alguna forma este tipo de cartas que él escribía en aquel momento para distintas personas, algunas que llegué a ver, sí eran ese juego, no eran solo una comunicación personal, sino un poco un juego literario, ¿no? Un juego literario que practicaba a veces como en su vida diaria, y bueno, pues me da gusto saber que hay obras de Juan que todavía no se habían publicado, que ya se están publicando, y pues además de Monarca los invito a que busquen las demás obras de Juan Hernández Luna, de las que a mí más me han gustado: Yodo, Cadáver de Ciudad, quizás Otros Labios, ¿no? Pero su obra es mucho más amplia y es difícil de conseguir porque no ha habido muchas reediciones, pero creo que vale la pena conseguirla. Por lo menos yo he visto que se puede conseguir en Mercado Libre y en Amazon. Pueden ustedes tener más o menos conseguir parte de su obra. Sebastián. Pues va a haber reediciones, o sea, por lo que entendí, el Fondo de Cultura va a seguir publicando a Juan. Entonces me imagino que pronto, por lo menos Yodo, se va a volver a publicar, por lo que sé, ¿no? Y bueno, pues no sé, preguntas de la gente sobre Juan. Sí, nos quedan 7 minutos. No sé si… Fer, ¿tú no quieres preguntar, ¿no? Para que quedes en cámara y participes en… Tú no hablares y Monteverde. Si alguien quiere participar, que se acerque, porque este micrófono es de cable muy corto. Yo le quería preguntar a Severo, un gusto, Sebastián, ¿qué sigue después de esto? Porque ¿cuánto tiempo es un proyecto así? O sea, ¿cuántos años de estar con un proyecto así en la cabeza? ¿No? Y pues de pronto nació el niño y te picas los ojos, supongo, ¿no? Porque entonces, ¿de ahora qué sigue? ¿No? ¿Hacia dónde? Si quiero escribir, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir? ¿O qué es la historia? Y que se me antoja después de un proyecto tan grande, ¿no? Sí, bueno, como todo lo que conté hasta ahora, este proyecto no fue fácil y fue entremezclado con otros proyectos. Entonces, cuando Juan falleció, yo tuve que dejar la novela, era demasiado difícil seguir solo. Entonces escribí otra novela que se publicó en Francia, Melancolía de los Cuervos. Retomé esta, la publiqué en el 2015. O sea, ya van casi 5 años. Entonces, mientras tanto, pues publiqué otra novela en Francia en el 2017. Y ahora en enero sale mi próxima novela, que de hecho sale en Gallimard en Francia, y es una novela de tema mexicano. Se titula Mictlán y está basada en un caso que pasó el año pasado cerca de Guadalajara, que seguramente lo recuerdan, de este tráiler que encontraron con 150 cuerpos en la parte de atrás. Entonces, de eso va la novela, o sea, está inspirada en este acontecimiento. Entonces ya sale ahora en Francia en un mes. Pues por lo que me dijo el señor director del Fondo de Cultura Económica, pues sí, le parece que le interesa, sí. Pues muchísimas gracias, Sebastián, de veras es para nosotros en la verdad muy, como decía, muy emocionante tenerte aquí. La novela está en esa mesa, 135 pesos, aprovechen, de veras, es una novela fascinante, muy divertida, van a aprender mucho y pues nada, gracias Sebastián y un aplauso por favor para que pasemos a la siguiente presentación.